Mi siguiente solución de código se basa en lo siguiente. ¿Qué se busca? Que diga el sueldo de los empleados de acuerdo a su categoría. Primero importamos la librería Java Util Scanner. Luego creamos lo necesario. Primero importamos el objeto Scanner y lo creamos, lo instanciamos. Scanner SC es igual a new Scanner. Paréntesis, como atributo o parámetro se le coloca system in, porque es entrada de datos. Listo, ya creamos el objeto. Ahora mi solución se basa en crear una clase aparte llamada empleado. Por cada empleado se crea un objeto. Y esa clase empleado, public class empleado, tiene varios métodos privados que son cédula, también otro privado, string nombre, también tiene un apellido, también tiene un entero privado llamado año de ingreso para evitar escribir la ñ. Luego tiene otro privado, pero es un entero llamado categoría, que puede ser 1, 2, 3, etc. Y un sueldo, que es privado, double, porque es decimal, sueldo. Listo, ya tiene 5 atributos, o 6. Luego se van a crear una serie de setters para darle valores a estos atributos, ya que son privados. Primero uno para el nombre, public string set nombre, se le agrega como parámetro un nombre y el nombre de este objeto va a ser el nombre que se le ingrese en ese método. Luego se repite lo mismo, pero para set apellido. Set apellido, se le ingresa un apellido, y el apellido de este objeto será igual al apellido que se le ingrese dentro del método. Y así sucesivamente, uno para año, uno para cédula y uno para categoría. Set cédula. Se le ingresa una cédula y la cédula de este objeto va a ser igual a la cédula ingresada. Listo, ahora pasamos al siguiente método, que será añadir el ingreso, el año de ingreso, o set año. Se le coloca una cantidad entera llamado año y en vez de devolver un string va a devolver un entero. This año de ingreso va a ser igual al año ingresado. Por último tenemos el de categoría. La categoría también va a ser un entero. Todos estos métodos en realidad deberían ser void, porque son setters, no obtenedores. Todos son void porque no quieren un valor devuelto. Yo quiero asignar un valor. Luego, el último va a ser set categoría. Recibe un int como un parámetro que va a ser la categoría. This categoría va a ser igual a la categoría ingresada en el método. Listo, ya creamos los setters. El sueldo no se toma en cuenta porque se va a hacer una lógica para eso. Pero aparte del setter de set categoría, voy a hacer un getter que devuelva un int llamado get categoría. Paréntesis, return this.categoría. Devuelve la categoría. Luego que creo todos estos métodos para obtener datos y para asignar datos, voy a crear su constructor. Un constructor público. Y lleva el mismo nombre de la clase, public empleado. Ese empleado recibe varios parámetros. Voy a hacer dos constructores, uno sin parámetros y va a imprimir lo siguiente: system.out.print ln empleado añadido. Esto es para el método sin parámetros. Ahora
para un constructor con parámetros, voy a poner public empleado. Y esos parámetros van a ser string cédula, string nombre, string apellido, int año de ingreso, year ingreso y por último int categoría. Luego que hice estos parámetros, abro y cierro llave. ¿Qué es lo que se va a hacer aquí? Asignar todo lo que habíamos hecho. This nombre va a ser igual a nombre dado en el constructor. This apellido va a ser igual a apellido dado en el constructor. This cédula va a ser igual a la cédula dado en el constructor. This año de ingreso va a ser el año ingresado en el constructor. Y this categoría va a ser igual a categoría. Luego voy a crear otro método para calcular el sueldo de acuerdo a su categoría. Public calcular, public double, porque ha de devolver unos decimales, llamado calcular sueldo. Calcular sueldo. Y abro las llaves. Coloco una sentencia switch, porque van a ser varios casos. Switch categoría. Dependiendo de la categoría, va a ser lo siguiente. Abro y cierro llaves. Caso 1. Cuando la categoría sea 1 o parrillero, va a decir system.out.println categoría parrillero, categoría parrillero. Luego de haber hecho eso, agrego el sueldo. This sueldo va a ser igual a 2 millones. 123.00. 2.500.000. Este es el sueldo de un parrillero. Este mismo caso se va a repetir incontables veces dependiendo de lo que se coloque. Siguiente caso, caso 2. Categoría cajero. Cajera. El sueldo de la cajera es 2 millones. Nos los pide el problema, 2 millones. Luego se sigue con el problema. Caso 3. Cuando sea ayudante de cocina, va a decir categoría ayudante de cocina. Y el sueldo de este es 1.800.000. 1.800.000. Luego, el siguiente caso es caso 4. Cuando es el caso 4, o sea, categoría 4, la categoría va a ser ayudante de barra. Barra. Y el sueldo de este ayudante es 1.650.000. 1.650.000. Y por último, el caso 5 o la categoría 5. ¿Cuál es la categoría 5? Personal de mantenimiento. Así que colocamos aquí personal de mantenimiento. Personal de mantenimiento. ¿Y cuál es el sueldo de este? 1.450.000. 1.450.000 millones. Bien, ya tenemos todos los sueldos según su categoría. Caso 1, caso 2, caso 3, caso 4 y caso 5. Ahora, ¿qué nos queda? Luego de haber creado esta clase empleado, vamos a nuestro programa principal. Luego de haber asignado los sueldos, quiero que devuelva this sueldo. Después de haber asignado, dependiendo de su categoría, quiero que lo devuelva. Otro dato importante, cada vez que se utiliza la sentencia switch, se tiene que colocar un break en cada sentencia, en cada caso.
Caso 1, break. Caso 2, así sucesivamente. 1, 2, 3, 4, 5. Ya todos los sueldos tienen su break. Listo, ya terminamos con la clase empleado. Ahora que tenemos todo eso, ya podemos comenzar a trabajar en nuestro programa. Luego de haber creado nuestra clase Scanner, nos piden el número de parrilleros de todos los empleados que hay. Int parrilleros, que va a tener un valor inicial de 0. También hay cajeras, que tiene un valor inicial de 0. También hay ayudantes de cocina, ayudantes C, que es igual a 0. Ayudantes B, piso bajo B, que es igual a 0. Y el personal de mantenimiento, P, piso bajo mantenimiento, que es igual a 0. Listo, ya tenemos una asignación de variables para cada categoría, 5 categorías. Luego de esto, ¿qué tenemos que hacer? Quiero un total del sueldo que se tiene que pagar. Y va a ser en decimales. Doble total es igual, por ahora es 0.0. Luego, creo un carácter, o mejor dicho, un string, llamado entrada. Esa entrada va a tener un valor de cadena vacía, por ahora. Esta entrada es lo que nos va a recibir el método la librería Scanner. Y por último, voy a importar una librería extra llamada java.util.arraylist. ¿Por qué? Porque me va a servir para una lista de empleados, para facilitar los trabajos. ¿Qué voy a hacer? Voy a crear una ArrayList, nombre de la clase. Luego le coloco el tipo de dato que va a estar dentro de esta lista. Voy a crear una lista de empleados, llamadas empleados. Va a ser igual a new ArrayList. Pongo otra vez la mayor que y menor que, porque es una ArrayList de empleados. Recordando que hay que colocar el nombre de la clase. Y esa lista va a tener un valor inicial de 0 elementos, que se vaya aumentando dependiendo de los que le incluyan. Ok, ya creé una lista de empleados. Ahora sí podemos comenzar a trabajar para pedir datos. Se utilizará un ciclo while, pero cuando este ciclo sea verdadero, o sea, se va a repetir indefinidamente. Tenemos que poner condiciones adentro para que se rompa. La pregunta es, system out print. ¿Desea ingresar un empleado? Desea ingresar un empleado. Le pregunta al usuario. Luego de preguntarle, le pide entrada va a ser igual a sc.next. Y coloco un sc.nextLine para evitar errores de línea vacía, que está ocurriendo mucho cuando utilizan este método. Listo, ya pedí la entrada. Ahora vamos a poner las condiciones. If la entrada es igual a S minúscula, o la entrada es igual a S mayúscula, ya S minúscula, ahora viene la mayúscula. Si la entrada es S minúscula o S mayúscula, hace lo siguiente. ¿Qué va a hacer? Va a crear un empleado, pero un empleado auxiliar. Por eso es que cree un empleado sin parámetro. Ese empleado va a pedir un nombre, apellido, cédula y todo eso. System out print ln. Ingrese nombre. Dos puntos espacio. Punto y coma al final. Y pido string nombre va a ser igual a sc.nextLine. Pedí nombre. Luego coloco lo mismo varias veces.
Ahora, system out print. Ingrese apellido. Ahora el apellido va a ser una entrada de el método scanner. Luego, ingrese cédula. Ahora la cédula va a ser una entrada de scanner. Y luego quedan dos preguntas que ya no serán string, van a ser int, que son años de ingreso. Aquí me piden lo siguiente. Especifique año de ingreso. Especifique año de ingreso. Y coloco lo siguiente. Ingreso va a ser igual a SC, en vez de next line va a ser next int. Y en vez de ingreso string va a ser un int también. Listo, ya especifiqué el año de ingreso. Y por último, ingrese categoría. Ingrese categoría. Este también va a ser un next int. Y se va a guardar en un int categoría. Listo, ya tengo todos los datos necesarios para el empleado. Ahora creo ese empleado. Ya lo creé, falta instanciarlo. Es igual a new empleado. Sin nada. Por eso es que utilicé los getter y setters. Ahora tengo que colocar empleado. Punto set nombre. Va a ser igual a nombre. Empleado. Punto set apellido. Y como parámetro, apellido. Empleado. Set cédula. Punto set cédula. Como parámetro, cédula. La que hicimos en scanner. Luego, empleado. Punto set año. Set año de ingreso. Va a ser igual a ingreso. Por último, empleado. Punto set categoría. Y entre sus paréntesis, categoría. Listo, ya le añadimos sus atributos a este empleado, que se va a crear indefinidamente dependiendo de lo que coloques en el ciclo while. Listo. Ahora, en mi lista de empleados, corchetes i, le voy a añadir, mi lista de empleados es con el método add. Empleado. Como este es ArrayList, a todo se le va a usar el método add y se va a añadir este empleado que hemos creado con todos estos métodos. Ok, ya creamos un empleado. Pero eso es cuando diga que sí. Cuando la entrada sea igual a S. Ahora tenemos que hacer un else if. Else if. Si la entrada es igual a n, n minúscula o entrada punto equals n mayúscula, minúscula y luego mayúscula. Hace lo siguiente. Rompemos el ciclo usando el método break. O sea, ya sale el ciclo si coloca n minúscula o n mayúscula. De otro modo, si no coloca ni n, ni l, ni s, va al método else. Y va a imprimir lo siguiente: system.out.println. Error. Las opciones correctas son S o S, primero minúscula y luego mayúscula, S o S, y las otras opciones son N minúscula o N mayúscula, para que el usuario no introduzca datos que no corresponden. A este system out print se le coloca su punto y coma. Ajá, ingresó mal. Así que tiene que repetir el ciclo nuevamente y vuelve a pedir el dato.
pero no hay necesidad de colocárselo aquí. Ok, ya agregamos empleados indefinidamente según su categoría. Una vez que termine eso, o el ciclo while termine, mejor dicho, este ciclo while, quiero que imprima lo siguiente: system.out.print ln. Completado, cuando ya salga del ciclo while. Ahora, vienen los conteos. Pregunto, si la lista de empleados.size, size es tamaño. Si el tamaño de empleados es mayor a 0, o sea, si la lista no está vacía, hace lo siguiente. Voy a entrar en otro ciclo for, pero con otra variable. Ya no es i, voy a usar j, igual a 0. Esa j es menor a empleados.size. Empleados.size va a ser menor al tamaño que tenga la lista de empleados en ese momento. Y luego esa j se le va a sumar más 1, se le sumará una unidad. Luego, este ciclo, voy a hacer lo siguiente. En el total de empleados por categoría, el precio total de pago que tiene que pagar la empresa se le va a sumar empleados.get, el elemento con el índice J. O sea, puede ser 0, 1, 2 o 3. El empleado 1, 2 o 3 sucesivamente. A ese empleado con el índice J se le va a calcular el sueldo. Calcular sueldo. Pongo su paréntesis porque es un método. Y todo eso se va a sumar al total. Se va a repetir 10 veces. O el número de empleados que hayas ingresado. Ahora sí, eso es para el total que tiene que pagar la empresa. Y se va a repetir dependiendo de los empleados que hayas incluido. Ahora vienen las condiciones para agregar el número de empleados por cada categoría. If empleados.getJ, o sea, el empleado con el índice J, .get categoría, obtengo su categoría, la obtengo y me dice que es igual a 2, a 1, mejor dicho. Si es 1, parrilleros, se le sumará 1. O sea, hay un parrillero. Pero esto se tiene que repetir varias veces dependiendo de las categorías, son 5. Si el empleado get categoría es igual a 2, si la categoría en este caso es igual a 2, ya no será parrillero más 1, será cajeras más 1. Siguiente. Si empleado get en vez de 1 es 3, ahora los ayudantes de cocina se le sumarán 3. Ayudantes de cocina se le sumará 1. Si empleado get el empleado con el índice J, su categoría es igual a 4, ya ayudantes de barra se le sumará 1. Ayudantes B. Y por último, son 5 categorías. Si el empleado en este ciclo, su categoría es igual a 5, el personal de mantenimiento, P, piso bajo, mantenimiento, se le va a sumar 1. Y listo, ya tenemos la cantidad de empleados por categoría. Aquí donde cierra el ciclo for y aquí donde cierra cuando la lista sea mayor a 0. Listo, una vez que salgamos del ciclo for y de los if, vamos a hacer el conteo total, que es lo que nos piden. El número de empleados por categoría y el precio total que debe pagar la empresa. System.out.print ln. Colocamos en la empresa la herradura, y le coloco un slash para un salto de línea. Coloco un más, pero abajo. Comillas. El número de parrilleros es el número de parrilleros es 2 puntos y le concateno parrilleros. Listo. Le concateno un salto de línea.
/n. Sumo el siguiente categoría. El número de cajeras es 2 puntos y le concateno cajeras. Ahora otro salto de línea / invertido n. Me muevo al final de la línea. Enter. Otra concatenación. El número de ayudantes de cocina es. Le concateno ayudantes C. Ayudantes, piso bajo, C. Y le concateno una nueva línea, /n. Voy al final de la línea. Enter. Otro texto más. El número de ayudantes de barra es. De ayudantes de barra es 2 puntos. Y le concateno ayudantes B. Ayudantes piso bajo B. Le concateno una nueva línea. Voy al final. Enter y la última categoría. El número de personal de mantenimiento es 2 puntos. Y le concateno P, piso bajo, mantenimiento. Listo. Esto nos dirá los empleados por categoría. Cierro paréntesis del system out print y le coloco su punto y coma, al igual que todas las condiciones. Y por último, quiero ver el monto total y el monto por quincena. System out print. El monto a pagar cada quincena es. El monto a pagar cada quincena es. Concateno lo siguiente. Total entre 2, porque por quincena se paga la mitad. Y por último, System out print ln. El monto total a pagar por la empresa mensualmente es 2 puntos. Le sumamos el total. El total que se ha ido sumando cada ciclo. Y cerramos con punto y coma. Eso sería todo lo que consiste el código. ¿Qué procede? Ahora vamos a darle ejecutar y vemos cómo funciona. Primero se abre nuestra terminal. Lo primero que se abre es nuestra terminal. ¿Qué es lo que debe preguntar? Si desea agregar un empleado. Lo primero que pregunta es si deseo ingresar un empleado. Le doy sí. Ingreso nombre, ingreso el nombre. Luego pedirá el apellido. Luego pedirá la cédula. Luego el año de ingreso. Y por último la categoría. 1, quiere decir un parrillero. A continuación procederemos a probar el código. Creamos la entrada, mientras el ciclo sea verdadero, ingresa un empleado, si dice que sí, quiere un empleado, pide nombre, apellido, cédula, año de ingreso y categoría. Luego crea el empleado, añade todos esos datos y lo añade a la lista de empleados. Si de otro modo, si escribe N o N mayúscula, rompe el ciclo, pero si no ingresa ninguna de las dos opciones, sale del ciclo. Luego, después de salir del ciclo, escribe completado. Si la lista de empleados es mayor a 0, cuenta los empleados de cada categoría. Luego dice el número de empleados dependiendo de cada categoría y el monto total a pagar por quincena
Y por mes es esto. Y como habíamos dicho, la clase empleado es la única que vamos a utilizar. Le damos a ejecutar, se abre nuestra terminal y lo primero que debe pedir si deseo ingresar un empleado. Si le doy sí, empieza a pedir datos. Nombre, apellido, después va a pedir la cédula, ingreso cédula. A continuación pedirá el año de ingreso y por último la categoría. Yo ingresaré la categoría 1, que es parrillero. Luego me dice empleo añadido. ¿Desea ingresar otro empleado? Sí. Y empiezo a agregar. Esto va a ser indefinidamente hasta que diga no. Pide nombre, pide apellido, luego del apellido viene la cédula. Luego del apellido viene la cédula. Luego año de ingreso. Y por último la categoría 2, que es la categoría de cajeros. Empleado añadido. Luego me pregunta, ¿desea ingresar un empleado? Esta vez diré que no. Y esto cierra el ciclo. Luego dice, categoría de parrillero, categoría cajera. La empresa es la herradura. El número de parrilleros es 1. El número de cajera es 1. De ayudante de cocina es 0. De ayudante de barra es 0. Y de personal de mantenimiento es 0, porque no se ingresaron más empleados. El monto a pagar por cada quincena es 2.250.000. Y el monto total a pagar mensualmente es 4.500.000. 4.500.000 porque el de el parrillero es 2 millones y de la cajera 2.500.000. Y la mitad de esto es el pago quincenal. Así es como funciona el código. Ahora, si le damos volvemos a elegir el proceso y tú ingresas no desde la primera vez, inmediatamente hace el conteo, no hay ningún parrillero, ningún ayudante, etc. Y el monto total a pagar mensualmente es 0. Así que puede ser el número de empleados indefinido.